Bienvenidos a su programa Conectando Mentes Brillantes. Mi nombre es Alejandro Castellanos y estamos en esta siguiente secuencia para compartirte contenido de valor. Y hoy tenemos una invitada internacional, así que no puedes perderte esta oportunidad de quedarte en este programa y sobre todo recuerda que este programa es para ayudarte a acelerar tu proceso de crecimiento. No cometer los errores que ya hemos cometido, personas expertas que han cometido para que de esta forma puedas ahorrar tiempo, energía y dinero. Esto es su programa Conectando Mentes Brillantes y hoy estoy con una persona especial. Le conocí hace un tiempo en un evento que hemos compartido. Definitivamente su historia nos va a impactar el día de hoy, el conocimiento que tiene nos va a impactar y sobre todo con la pasión que hace de lo que está haciendo el día de hoy. Hoy tenemos como invitada a Yolanda Fae. Ella es de nacionalidad de Suiza y definitivamente hoy nos va a compartir su experiencia. Ella es fotógrafa de profesión y aparte de eso, lógicamente algo que a medida que estaba viendo su historia que más me impactó es, imagínate perder un hijo como mamá. Y hoy tenemos aquí a Yolanda Faes. Si yo hablara de todo su historial, de la experiencia que tiene, me pasaría horas hablando, pero Yolanda, gracias por haber aceptado este podcast. Platícanos un poquito más quién es Yolanda para que de esta forma nuestra comunidad y nuestro público pueda conocerte. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes a todo el mundo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder conversar o poder expresar un poco las experiencias personales que uno tiene, ¿no? Exacto. Así es, Bien. Yolanda. Sí, sí. Ahí va a estar nuestro libro para que nos acompañe ahí el libro de Yolanda. Y Yolanda, cuéntame, platiquemos un poquito más. Cuéntanos un poco más de ti, Yolanda. ¿Quién es Yolanda? Yolanda es una persona muy polivalente. Bueno, yo soy lo que se llama una suiza que se crió en el extranjero. Ok, O sea, mis primeros años de vida las pasé en México y luego en Perú, luego volví a Suiza para hacer mis estudios, luego tuve mi familia, viví esta experiencia tan traumática de no solo la pérdida, sino también la enfermedad de mi hijo, que tuvo muchos daños colaterales. Y después estuve en Estados Unidos, en Miami, estuve en la universidad estudiando traducciones, porque me gustan mucho los idiomas. A fuerza de haber estado viviendo, obviamente, en el extranjero, en Suiza, uno va adquiriendo varios idiomas, lo que para mí también ha sido un gran regalo de vida, ¿no? Y desde el 2006 que estoy aquí en el Perú, ujú. felizmente casada, así que soy de nacionalidad suiza, pero mi corazón es muy peruano. Ahí está. Ahí está con el ceviche en el corazón. Bien, bien. Ok. Entonces, Yolanda, platícame un poco de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era de niña Yolanda? Yo siempre fui una niña muy, muy divertida, siempre hacía reír a mis papás. Ya había esta artista interior que absorbió en México todos estos colores del folclore y que ciertamente no sabiendo todavía que iba a ser pintora, por cierto, y fotógrafa en el futuro, uno va absorbiendo mucho, mucho de esa cultura. México es un país que amo muchísimo. Yo mañana me iría a vivir a México, No, es hermoso. de verdad. Hay cosas. Y la gente mexicana también es bellísima. Y ahí pasamos pues hasta que yo tuve 11 años en México viajando, íbamos a diferentes lugares, a Veracruz, Acapulco, hemos viajado bastante con mis padres, hemos vivido una infancia muy feliz, muy, muy feliz. Hemos sido muy protegidos, ¿sí? ¿Recuerdas de pronto, Yolanda, alguna frase o algún consejo que papá y mamá siempre te entregaba y de pronto lo tienes como impregnado dentro de ti y de pronto en esos días de retos y a veces recuerdas inmediatamente te impulsas? Yo diría que más, si me permites tomar el ejemplo, más que una frase o algo, un evento que pasó que me marcó y que ya fue un poco el camino hacia la pérdida de mi hijo, que me sucedió a los 6 años o más o menos. Yo siempre estaba al lado de mi mamá cuando ella se preparaba en las mañanas. Mi mamá siempre estaba en su tocador. Ella me enseñó a ser mujer, esposa,
Ella me enseñó a cocinar, todo, yo ni siquiera me lo enseñaba, simplemente yo iba a su lado, en la cocina, en su tocador, donde ella iba, yo miraba y aprendía, ¿no? Y un día, cuando estaba arreglándose, llegó una carta de Suiza, Ok, porque en esa época, eso ya más de 60 años, eh, no existía el celular. así. Y cuando llegaban las cartas, venían en un sobre celestito con líneas por avión. Eso ya muchos jóvenes hoy en día ya no lo conocen. Y mi madre abre esta carta y un llanto desconsolado se apoderó de ella. Y yo, obviamente, como niña, me dije, uy, me sentí muy confundida, porque ver hasta a tu madre llorar es algo muy, muy fuerte para un niño. Y dentro de ese adulto interior que tenemos todos, me dije, uy, aquí ha pasado algo grave. Seguía llorando mi madre y en algún momento me tomé de valentía y la agarré del brazo y le digo, mami, pero dime, ¿qué está pasando? Y en eso ella se calma un poco, se seca la nariz y me dice, lo que pasa es que mi hermana, tu tía Yolanda, que se llama y que era mi madrina, acaba de perder por segunda vez a un hijo. Ujú. Y eso me impactó muchísimo porque yo sentí esa energía que venía de la carta, vi a mi madre llorando y dije, uy, probablemente para una madre perder a un hijo es lo peor que le puede pasar. Eso me marcó y yo me juré en ese momento que a mí eso nunca me sucedería. Eso era una cosa, para mí, no, eso. Ver a mi madre así, sentir esa energía, como que era como que el universo ya me estaba un poco iniciando a tener, porque no estaba mi hermano, ni mi hermana, ni mi padre en ese momento, era yo. Yo creo que no hay casualidades en la vida, Así. ¿no es cierto? Entonces, eso fue algo que me marcó muchísimo. Ok. Y a medida que a veces, muchas veces hay personas que hoy en día de pronto el éxito que tienes, de lo que creciste, de lo que estás avanzando y estás en modo escala, eh, la gente ve tu éxito, pero muchas veces la gente no ve detrás de cámaras. ¿Cuál ha sido el reto más fuerte que has vivido de pronto en tu vida y cómo te marcó? Sí, a propósito de lo primero que has dicho, quisiera decir algo, que efectivamente vivimos en un mundo donde hay mucha envidia, hay muchos celos, porque no solo vemos lo que es en el momento, pero tengo una amiga que me dijo una vez, si envidias a alguien, tienes que envidiar todo el paquete. Ok. Así que a mí no me envidie porque no les deseo ciertas facetas que yo viví, que fueron de un dolor que no puedo describir y aún así agradezco todos los días todo lo que aprendí de esa experiencia. Ajá. ¿Qué fue esa experiencia? Bueno, yo a los 25 años conocí un gran amor, eh, tuve este, digamos, una experiencia muy romántica, conocí al padre de mis hijos en París, una ciudad de lo más romántica que existe. Ok. Yo me quedaba solamente 10 semanas, estaba aprendiendo francés y el padre de mis hijos me pidió matrimonio a las 10 semanas y decidimos casarnos, luego nos mudamos a Suiza y un año después encomendamos a nuestro hijo. Y muy poco después ya nos dimos cuenta que algo andaba mal con mi bebé. Y pasaron varios meses, hicimos muchas búsquedas de exámenes, y no se sabía muy bien qué había, pero yo sí me fijé que había siempre cristales en los pañales de mi hijo y me dije, acá hay algo con los riñones. Y yo trabajaba mucho colaboraba mucho con el pediatra, porque a mí la medicina también me interesa mucho. Y se puso a buscar noche y día en la literatura infantil y efectivamente empezamos a buscar, no se sabía cuál es la tasa normal de ácido úrico en un niño, pero de esto ya estoy hablando yo casi hace 30 años o casi 40 años. Y bueno, encontró el problema, hicimos exámenes adicionales de mi hijo y efectivamente un día llegué a mi casa
Y a los 11 meses me dice, señora Yolanda, yo lamento mucho, pero hemos descubierto que la enfermedad que he descubierto, que se llama el síndrome de Lesch-Nyhan, em, ha salido positivo. Esta enfermedad consiste en que su hijo tendrá mucho ácido úrico que no evacúa. Eso tenemos que darle un medicamento, el allopurinol, a diario toda su vida, porque si no va a tener gota, porque no evacúa las purinas por falta de una enzima que hay en el cuerpo. Pero aparte de eso, lo terrible de esta enfermedad es los ataques de automutilación que tiene el niño, que no puede controlar. O sea, empieza a dañarse a sí mismo. Empieza a morderse los labios, la boca, las manos, y en ciertas oportunidades hasta intentan sacarse los ojos. Y es algo que el niño no controla. ¿Por qué? Porque esta enzima que no existe, hay una mutación, hay un problema también de información neurológica que le afecta. Entonces hay estos problemas. Además hay este problema de discapacidad física. El cuerpo es flácido, tienen movimientos motores que no pueden controlar, y todos los niños pueden tener esa enfermedad porque si el cromosoma Y de la madre se junta con el por X portador, o sea, cromosoma de la madre, o sale un niño enfermo o portador o sale sanito. Entonces el doctor me dijo, si los próximos hijos que usted va a tener, si es una niña, va a ser portadora como usted. Nosotros las mujeres mutamos también el ácido úrico desde los 40 años. Yo también tengo que tomar el medicamento todos los días, pero no tengo los problemas motores que tenía mi hijo, ni de automutilación. Y la locura es que yo ya estaba embarazada de un segundo niño, de un bebé. ¿Qué? O sea, nos enteramos poco y no sabía si iba a ser niña o niño. Y tuve que pasar 4 meses de exámenes, de espera, hasta, bueno, primero sí, inmediatamente supimos que era un niño, que aumentó la angustia, y de ahí tuve que hacer exámenes, lo que se llama una coreosíntesis, donde te extractan lo que está, las plantitas estas que están alrededor del feto, te extraen un pedacito y supuestamente lo enviaban a California, donde trabajan los doctores Lesch-Nyhan, por eso se llama el síndrome de Lesch-Nyhan, y se envió allá, pero se malogró en el camino. Y gracias a Dios habían extraído 2 muestras y la otra pudimos enviarla a Ámsterdam, y como yo estaba en Suiza, ya era más fácil. Entonces en Ámsterdam, en Rotterdam, pudimos hacer los exámenes adicionales al final, y gracias a Dios fue un niño sano. O sea, nos informaron que era un niño sano, pero yo pasé momentos, dije, yo nunca más voy a ser feliz. Tanta angustia y tanto susto, ¿no? Ah. Y, y una vez cuando de pronto, imagino que gracias a Dios ya tengo 2 hijos, y pues imagino que debe ser una situación muy fuerte vivir o ver a un hijo con esas escenas. ¿Cómo manejaste la parte emocional, cuando veías de pronto cómo se autolesionaba tu hijo y un tema? Bueno, o sea, como lo expresé en la ponencia, nosotros soportamos muchas cosas, Alejandro, nuestras propias dolencias, nuestros dolores, pero ver sufrir a nuestros hijos es lo peor que hay. Es de terror, literalmente, ¿no? Y lo peor de todo es que el padre de mis hijos, además de todo, cayó en una depresión tremenda. No lo toleró cuando nos dieron la noticia, y me llamaron de su trabajo, diciendo, señora, por favor, venga a recoger su esposo porque no está bien, se está acercando mucho a la ventana, y no sé, tenemos la impresión que tiene unas pulsiones donde de repente se quiere tirar por la ventana. O sea, estaba con unas pulsiones de suicidio. Inmediatamente llamé al médico y me dijo, tienes que llevarlo a la clínica psiquiatra de inmediato. O sea, eso es lo que iba haciendo esta enfermedad, iba creciendo, o sea, se iba
aumentando estos daños colaterales a toda la familia. Eso era lo brutal de la situación. O sea, no había una sola célula de mi ser que estaba puesto a prueba. Porque una cosa es perder un hijo, que ya en sí es lo peor que hay. Pero si además está... sí, omití decir que el médico me dijo, su hijo va a fallecer, o sea, no tiene una expectativa de vida muy larga. O sea, me confirma lo que más miedo yo tenía tatuado en mi ser, lo que yo había sentido en esa carta que había llegado y que yo me había jurado por lo más sagrado, que eso a mí nunca me sucedería. Y yo dije, me puede decir todo lo que quiera, pero que no me venga a decir que mi hijo va a morir. O sea, es como que la vida estaba exigiendo mucho de mí. Pero había una gran ventaja, si me preguntabas cómo lo manejé emocionalmente. Mi padre a mí me transmitió un gran amor por Dios. Y yo creo que eso fue mi gran pilar, el lado espiritual, que me sostuvo en todo momento. Es como que, yo no sé, pero yo sí sentía que estaba relativamente preparada para eso. Mm. Y, ¿sabes? Te pones como que de veras, o sea, estoy fuerte, es muy fuerte, pero ¿cómo manejaste de pronto un esposo depresivo, un hijo que de pronto está pasando una situación muy conflictiva y de pronto dentro también está ese conflicto contigo misma, decir, ¿cómo puedo ayudarle a estas personas? ¿Cómo manejaste esa parte? Y no era todo, porque luego ya nace mi segundo hijo y tenía, mi hijo Etienne tenía unas reacciones muy fuertes, que gritaba mucho. O sea, tenía un niño que gritaba, el padre depresivo, el otro niño con sus dificultades. Y yo recuerdo una vez me senté en la sala y me reí literalmente, pero no era una risa de humor ni de qué chistoso, sino eso que te asombras y dices, todo esto puede existir tanto dolor, puede existir tanto sufrimiento, y es como que uno ha vivido en un desconocimiento de la vida, en una ingenuidad, y es como una iniciación, donde te vas conectando con algo que no tenías ni idea. Y es un enriquecimiento en el fondo, ¿no? Ahora, ¿de dónde saqué la fuerza? La verdad no lo sé. Pero no vino así, pan, de un momento a otro, porque mi hijo vivió 9 años. Claro. Y en 9 años se fue empeorando la situación, ¿no? Ujú. Y mira, perdona que te pregunte esto, pero ¿cómo, o sea, cómo se siente de pronto perder a un hijo? Y esto va el mensaje para todas las personas que de pronto a veces no valoramos algo muy importante, que es el círculo más cercano, que son los hijos, por ejemplo. Y hay muchos conflictos y a veces no vemos de pronto muy frecuentes historias como esta, pero hay gente que de pronto está perdiendo tanto tiempo en vez de recuperar esa conexión con los hijos o viceversa, hijos con papá y mamá. Pero ¿qué se siente de pronto perder a un hijo? El título de mi libro es Hijo mío, ¿qué será de mí cuando ya no estés? Sí, justo Todo cierto. ¿Por qué? estaba viendo el libro. Es para responder a tu pregunta. O sea, cuando el médico me dice su hijo no tendrá una expectativa de vida muy larga, yo ya sabía que en algún momento esto sucedería. Pero esa idea, o sea, ¿qué será de mí? Yo me voy a morir al instante, porque no sabemos. Es igual que una mujer que va a dar a luz. No sabemos cómo es antes de dar a luz. Eso es una experiencia maravillosa, mágica. Y una vez que das a luz, ya pertenece al club de las mamás que han dado a luz. Las mujeres que no dan a luz no saben qué es lo normal, porque no saben, no es que esté bien o mal. Y, y me gustaría poder contarte cómo fue cuando llega ese momento, porque ese momento es realmente vale la pena contarlo. Es Año Nuevo en 1996. En la mañana suena el teléfono, porque siempre decían algún día me van a llamar y decir ya pasó, ¿no?
En ese tiempo ya por la depresión y todos los problemas que nosotros teníamos dentro de nuestra pareja, suceden dos cosas. O la pareja se une de una manera increíble por el dolor que comparten, o la relación se vuelve tanto sufrimiento que se quiebra. Y obviamente si tienes una pareja que cae en una depresión y tú en vez de debilitarte te vas reforzando, vas tomando dos caminos separados. Así es. ¿Me entiendes? Entonces como que en vez de unirse y obviamente nos separamos y llegó el divorcio. En ese año nuevo, el padre de mis hijos se lleva a Joel, mi hijo mayor, que ya tenía 9 años, y lo lleva a París, porque ahí es donde vivía su familia, y también se lleva a mi hijo Etienne, y pasan Navidad y Año Nuevo ahí. Pero el deceso de mi hijo sucede que yo no sé muy bien qué pasó, porque nunca me lo dijeron, pero yo tengo una idea. Me llama mi suegra en la mañana desde París y me dice, Yolanda, Joel se fue. Entonces yo agarro mis 4 cosas, yo estaba en Nyon, que es a como 20 minutos de Ginebra, y ahí hay trenes y todo. Me tomé el primer tren a gran velocidad para que me lleve a París. Y en ese camino yo recuerdo las sensaciones y los sentimientos que me atravesaban, como que quieres llorar, pero aún no sabes y estás confundida. Entonces yo llego a París y lo loco es que no recuerdo qué pasó con mi segundo hijo en ese momento, porque allí estuve yo prácticamente toda la semana. Y yo estaba, bueno, llego a la casa de mi suegra y tuve un gran regalo de vida, el Año Nuevo, y todo estaba cerrado. O sea, no pudieron llevar a mi hijo a la morgue, no pudieron llevarlo a la clínica, no. Mi hijito se quedó en la casa enorme ahí en Neuilly-sur-Seine, que es poquito a las afueras de París, y lo habían instalado en el piso en un colchón muy, muy lindo. Recuerdo que estaba vestido todo de azul marino y tenía las manos cruzaditas y le habían puesto una imagen de una virgencita, porque era la familia del padre de mis hijos es muy católica, y bueno, ahí lo tenían, ¿no? Entonces eso fue el lunes, lo recuerdo que era el lunes, eh, me quedé ahí al lado de mi hijo todo el día. Y mientras todos corrían para la policía, porque cuando fallece alguien viene la policía, tienes que organizar el entierro, todos se estaban ocupando de todo y yo me podía dedicar a despedirme físicamente de mi hijo. Y ahí me tenías tú al lado del cuerpito de mi hijo y yo lo tocaba, recuerdo, para sentir todavía partes de su cuerpo que no estén, o sea, que todavía quizás están un poquito calentitas, su oreja, y nunca lo había visto tan calmo, porque normalmente siempre se movía y lloraba mucho. Y es más, en algún momento puse mi oreja encima de su pecho porque quería percibir ese silencio, porque el corazón ya no late. Tan. Y todo eso pasó en ese tiempo y tengo la impresión que en gran parte de mi duelo lo manejé en ese momento. Ahí se cerraron eso. Sí, porque antes de que falleciera, tuve la suerte de leer un libro de Elisabeth Kübler-Ross, que es una compatriota suiza, que sugería que cuando fallece un ser querido, que no se lo lleven de inmediato. Hay que pasar tiempo con la persona, con el cuerpo que ha partido. Y en la noche velarlo, reír, llorar, estar en familia, juntos. Y yo creo que le pedí a Dios que me conceda eso y me lo concedió. Así que todo el lunes estuve con él y todo el martes estuve con él con una pequeña Biblia y me llegó mucha información en ese momento. Estaba yo muy feliz de poder estar ahí. Pero el martes en la noche sucede algo muy, muy fuerte. Estamos cenando y mi suegra me dice, bueno, mañana miércoles a las 3 de la tarde más o menos van a venir del suroeste de Francia, porque es ahí donde lo íbamos a enterrar, que son como a 8 horas en carro. Van a venir con el ataúd y van a venir a recoger a tu hijo, o sea, a nuestro hijo, a su nieto, ¿no? Ahí fue donde me cae ese golpe.
ese golpe que no había sentido, porque vives en un rechazo de alguna manera. Y como que no te, como antes los teléfonos que les metías el centavo y que cae y que viene la línea, yo creo que, y eso es lo que estoy analizando, ¿no? Dice, creo que me tomó todos esos 9 años para realmente amortizar el golpe. Y es ahí donde me cae el golpe. Yo subo al segundo piso y ahí, te juro, Alejandro, que no sabía que existía un dolor como aquel que sentí. Y cualquier persona que ha perdido un hijo, que ha tenido una relación muy fuerte y que vive esa pérdida, te lo puede corroborar. Es algo como si te estuvieran electrocutando literalmente, ¿sabes? Y yo recuerdo que es como que te pone de rodilla, o sea, te quita la máscara, te quita todo. Ya no hay afirmación, ya no hay convicción, ya no hay absoluta, porque no sabes nada. Y estás simplemente invadida por un dolor que te atraviesa como un cuchillo en el corazón, que era, no tengo palabras para expresar eso. Y también la idea de decirme, Dios mío, ¿cuántas personas viven esto? Y yo ni idea. Fue como que me conectó con el dolor de la humanidad. Porque hay mucho dolor. Hay mucho, mucho dolor que deambula alrededor del planeta, alrededor de este mundo. Y cuando pensamos en Jesús de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, su pasión y todo lo que Jesús hizo por nosotros, lo que vivió María. O sea, todas esas cosas como que hay un dolor en el ser humano. Pasa la noche, tengo un sueño muy raro de un departamento color madera natural, era como que los 4 elementos, no lo recuerdo muy bien, pero sí, era un departamento vacío y había madera clara. Al día siguiente me quedaba la mañana para pasar con mi hijo y hice una promesa. A las 5 para las 12 me voy a despedir, pero con reloj. Así que pasé la mañana y a las 5 para las 12 me dirigí a Dios. Así como te estoy hablando en voz alta, empecé a hablar en voz alta a Dios y le dije, Dios, tú sabes cuánto yo te amo. Y yo sé que aquí, aunque yo no comprenda lo que ha pasado, aquí hay un propósito. Así que yo te agradezco que tú me hayas confiado a mí esta misión, que no entiendo muy bien cuál fue, pero si fuera así, yo te agradezco haber confiado en mí y ahora yo confío en ti, porque si fuera por mí yo moriría también un rato y para estar segura con ese instinto maternal, porque yo digo, ahora ¿dónde ha ido mi hijo? Porque sí, que la vida después de la muerte, que no sé qué, pero en esos momentos como que ya no hay certeza, ya no hay convicción, ya no hay nada, porque no sabemos. Y eso es un acto de gran humildad, no saber, reconocer que no se sabe. Y en el libro, en mi segundo título, dice aceptar lo inaceptable. Llegamos a aceptar algo tan inaceptable, eso es algo grande. Exacto. Y le agradezco, le doy las gracias, le pido que por favor protejan a mi hijo en el camino, y sé que parece que los niños son protegidos por el ángel cuando van y todo, pero las 2 palabras más importantes que salieron de mi boca fueron, sí, acepto. O sea, habían pasado 9 años de ese terror de miedo que tenía. Dije, no, que ni me vengan a hablar, pero eso es como un camino iniciático, y para que yo llegue a decir, sí, acepto, eso fue crucial. Ok. Porque eso me dio mucha paz y yo creo que ha sido una bendición enorme. Y bueno, de ahí, efectivamente, a las 3 de la tarde llegaron 2 personas en una camioneta con un ataúd del color de la madera que yo había soñado en la noche.
color madera clara. Y era un ataúd pequeño, lo pusieron en el espacio donde lo habían tenido bonito en el piso, solo que habían abierto las cortinas. Y yo me dije, ya me había despedido y escuchaba el plástico dentro del ataúd, cómo lo movían. Pero ahí se me rompió el corazón y yo otra vez fui corriendo y le di el último beso, porque era la última oportunidad. Ajá. Así es. Wow. Creo que esto es como para reflexionar. A veces creo que nosotros en muchas ocasiones no sabemos valorar la vida, el día a día. Nos dejamos llevar muchas veces por la monotonía, eh, por a veces la automatización que nosotros vivimos, pero a veces ese tiempo de pronto con los hijos ahora, ¿sabes? A medida que vas hablando, yo voy reflexionando y a veces se me vienen las oportunidades que me estoy perdiendo con mis hijos, de pronto por ocuparle tiempo supuestamente yendo detrás del éxito. Y sabes, wow, es muy fuerte lo que te ha pasado, de veras, te admiro como mujer, cómo has podido llevar todo esto, manejar esto, y hoy de pronto convertirte en esa persona de inspiración, de ayudar de pronto a personas que han vivido ese dolor tan profundo que tú has sentido. Y nadie más, ¿quién podría decirte eso? Porque tú tuviste esa experiencia. Y después de que pasan esas situaciones, por ejemplo, ¿cómo manejaste el tema del duelo con tu hijo? El duelo en realidad nunca desaparece, Claro. pero el dolor que trae consigo sí se va transmutando con el tiempo. Y yo estoy convencida por experiencia propia que todo duelo, todo dolor trae una semilla de sanación. Ese dolor que yo viví en el segundo piso, eso fue para mí como Moisés cuando ve el arbusto ardiente, ese que dice, ¿no? El fuego que quema pero no consume. Exacto. Para mí fue un regalo porque fue un acto de purificación espiritual. Yo lo veo, también hay todo un sistema neurocientífico que se ha descubierto con lo del duelo, que es todo otro tema, pero siempre me parece más romántico y más lindo hablar del lado espiritual, Claro. ¿no? Y, co- co- o sea, uno no tiene opción más que en los primeros tiempos de vivirlo. Y hay una parte que justamente a mí una de las cosas que más me ha traído, primeramente, mucha paz interior, porque mucha gente me dice, uy, tienes tanta paz. Yo creo que ahí fue, en ese momento, como que me quitaron cosas que yo no necesitaba, como que te queman, te quitan cosas que no necesitas. Y segundo, muy importante, que yo hoy en día, y justamente lo que tú dices, tomé conciencia del milagro de vida y vivo en un estado de agradecimiento perpetuo. Quiere decir que he vivido tanto dolor que como ya no lo tengo y que ya viví y que ya superé lo peor que me podría pasar, todos los días ya pasó, ya no duele, está aquí, ha visto, igual me emociono porque el duelo no se supera en el sentido que no y no debe desaparecer porque es una vida que está ahí, pero lo que sí tú vas creciendo y hay un cambio interno, hay una información que surge es como que en ese momento cuando tú sientes ese dolor, tú vas bajando a capas muy profundas de tu ser que normalmente no accedes. Porque eso es lo que vivimos y nadie nos lo dice, vivimos en espiral. Hay momentos en nuestra vida donde no nos sentimos muy bien, toma de conciencia, luego bajamos más profundo, toma de conciencia, y cada vez que bajamos es horrible, empezamos a hacer más deporte o tomamos, no sé, algo que nos alivie y todo. Pero esas subidas y bajadas son parte de nuestra vida y nadie nos los dice. Pero esa bajada fue muy profunda. Eso quiere decir que probablemente accedí a una información dentro de mis infiernos interiores donde pudo surgir de la sombra, de la oscuridad, pudo surgir una luz.
Y luz es igual a conocimiento y conocimiento es amor. Para mí el amor no crece porque el amor de por sí ya es lo más grande. Dios para mí es amor, Jesús es amor. Lo que crece es nuestra capacidad de amar. Es como que tuviéramos una cierta, no capacidad, sino como que un cierto, como un vaso, ¿no? O un recipiente que se va expandiendo. Y yo sí creo que mi capacidad de amar ha crecido en relación a lo que yo tenía cuando tenía 20 años. Okay. Y el sentido de agradecimiento perpetuo, que es gratitud, agradecimiento, decir que abres los ojos desde la mañana, cada instante es digno de agradecimiento. Abres los ojos, respiras, ya eso es un milagro. Estamos aquí, no nos damos cuenta la oportunidad que tenemos, que esto es una escuela de vida. Exacto. Nuestro cuerpo es como un laboratorio espiritual que nos permite evolucionar, que nos permite, no me gusta mucho crecer porque yo creo que es lo contrario. En ese momento cuando me golpeó el dolor, yo creo que me volví más pequeña para que eso que es más grande que nosotros pueda crecer. Todo ese ego, las soberbias y todo, porque tienes que hacer un trabajo de humildad tremendo. Eso sí que fue un trabajo de humildad y te das cuenta que no somos nada. Exacto. Y que estás dispuesta a ponerte a rodillas y pides perdón y tú, no sé si me entiendes, en realidad es maravilloso. Eh, es que muchas veces nosotros, lo que acabas de mencionar, a veces hay mucha gente que no entiende el valor que tiene de pronto la vida, el valor que tiene despertar con vida una persona respirando, el valor que tiene de pronto que hoy en la noche cuando llegue a casa tiene dónde dormir y qué comer, el valor de pronto que los hijos están con vida, con buena salud y de lo que viviste de pronto con tu hijo el tiempo que te acompañó. O sea, muchas veces, realmente como te decía al principio, estamos enfocados en hacer y tener, en la búsqueda detrás del éxito y no sabemos qué es ese éxito de pronto al final. Y muchas veces, ¿sabes? He estado detrás de eso, detrás del éxito, detrás de la búsqueda, detrás desde la desesperación, de la ansiedad, del estrés, de solamente perseguir algo material, ¿no? Y al final del día, y creo que a lo que acabas de mencionar también, el mejor mensaje que nos ha dado, por ejemplo, es la pandemia. ¿A quién le importaba de pronto, pues un día una persona hiperarchimillonario desapareció? Ya no estaba en el plano terrenal. Ya no era el dinero que había acumulado, sino justamente era el aprender de pronto ser más saludable, de empezar a escucharme a mí mismo. Pero a veces concientizar eso al público, a la persona, es muy complicado, ¿sabes? Mira, yo creo, Alejandro, que justamente somos una sociedad que no toleramos ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el conflicto. ¿Sabes? Y en ciertos países como Estados Unidos apenas el niño ya muestra algunos, se le llena de medicamentos, o sea, estamos apagando ese misterio del dolor en vez de darnos cuenta, bueno, obviamente nadie quiere vivir, simplemente el mensaje es cuando hay dolor y que es inevitable, ¿no? O sea, no digo busquen dolor porque tienen que crecer espiritualmente, pero yo sí creo que yo he sido muy bendecida, porque lo que mi memoria celular sabe hoy, yo no sería lo que soy si yo no hubiera vivido eso. Exacto. Y la maravilla de mi libro es, como yo cuento desde que estoy en el vientre de mi madre, porque hay otras anécdotas, o sea, hay un antes, un durante y un después. Y muchas personas se han sentido muy inspiradas. Es un libro que aparentemente es un buen libro, además de ser un libro, porque hay muchas personas que escriben libros y a los 5 minutos ya no tienen ganas de leerlo, porque eso hay mucho. Pero además es un buen libro porque enganchas y muchas personas en 2 días dicen, no, yo tenía que seguir leyendo y tenía que seguir leyendo. Y tengo personas que están en un muy mal momento y dijeron, pucha, si Yolanda pudo superar todo eso, no, yo solamente tengo esto. O sea, hay
Eso es una historia de amor, mi libro. Es un traidor de esperanza, es un modelo que sí se puede, y sí se puede superar todo. Tú como mamá de lo que has vivido, todas esas experiencias que nos cuentas hoy, ¿qué mensaje le darías a todas las mamás y papás, por ejemplo, que de pronto están ahí con los hijos, pero no dándole el tiempo de calidad a los hijos desde tu experiencia personal? Desde mi experiencia personal, sobre todo, cuando somos mayores, mayores, es cuando también a los padres, pero sobre todo a nosotras las madres nos atrapa. Si pudiera volver atrás, abrazaría más, pasaría más tiempo en la noche con él antes de para contarle un cuento, lo abrazaría más, lo besaría más. Pero yo creo que todos estamos en camino y está bien de buscar el éxito, pero siempre poner de alguna manera lo espiritual por delante y estar en paz, ¿no? Y ser buenas personas, ser personas honradas y saber que todo pasa y que todo se puede superar, que es una cuestión de tiempo. Todo es una cuestión de tiempo. Yo creo que ahí tienes toda la razón porque, pero hay mucha gente que a veces literal se abandonó después de sus retos, después de esos problemas que han tenido en la vida. Mientras tú utilizaste de pronto situaciones tan fuertes para poder inspirarte, para que te impulse como una energía. Y mira, ahora el segundo libro. Es que es por eso te digo que a veces personas que han tenido retos muy fuertes te empiezan como que mostrar el camino que de pronto lo que estás viendo hoy no es nada de lo que tienes, o sea, nada de lo que ha vivido Yolanda y creo yo, personas como tú, Yolanda, hacen que avance más rápido, salgamos de situaciones, de situaciones donde están viviendo. Hay gente deprimida de pronto por, no sé, por un conflicto entre parejas, una infidelidad, que de pronto si nosotros si empezamos a trabajar en nosotros, que esto soltar va a ser fácil, que no me va a afectar de pronto hasta llevarme y olvidarme de uno mismo. Entonces, ¿qué historia de veras, Yolanda? No, definitivamente es una de mis entrevistas más fuertes que he tenido en la parte emocional. Ya estaba a punto de llorar, pero Yolanda definitivamente ha sido muy poderoso. Pero ahora, en tu vida, actual, em, ¿de qué manera, por ejemplo, ahora empiezas a ver la vida? Eh, ¿Cómo aprovechas de pronto ese tiempo para ti misma? ¿De qué manera disfrutas? Platícanos un poco porque sí me encantaría escuchar más de ti para poder seguir aprendiendo. Siempre he sido muy ligada a la naturaleza y soy artista. Y todo ese aspecto me ha permitido crear cosas trascendentales, porque ¿de dónde parto? De algo muy profundo. No es algo superficial. O sea, un artista que vive, eh, por cierto, Fernando de Cislo también perdió a su hijo y esa fue una de las razones por las cuales él hacía arte tan trascendental. Eso me lo dijo una vez Gerardo Chávez, que ya falleció, que en paz descansen los dos, hace unos 7 años. Y yo creo que lo que quisiera quizás decir también, si alguien está viviendo un dolor muy fuerte, que intenten verlo como si puede darles consuelo de que hay algo mágico detrás, que hay un regalo detrás, porque ese dolor trae una semilla y que tengan paciencia, mucha paciencia y que va a pasar y que traten de conectarse con ese dolor de alguna manera y no huir de él, porque mientras más huimos, tomamos medicamentos o vamos corriendo y trabajamos y no, mientras más conectamos y nos damos tiempo una vez al día para reconectar con ese dolor o reconectar con el ser querido, más rápido vamos a poder pasar esa primera etapa que es la más dura. Ujú. Ahora me dicen, ¿cuánto tiempo dura? De eso depende de cada uno. Exacto. Y creo que ahora hay muchos materiales, personas que pueden empezar a buscar ayuda, psicólogos, terapeutas, que pueden acelerar sus procesos
Y siento que de esa forma uno cuando ya se reencuentra avanza mucho más rápido. Y con todos esos retos que viviste, entremos ya a la parte más de cómo nació de pronto o cómo entraste al mundo de la fotografía. Porque cuando ese día platicamos, ¿recuerdas? Sí. Y te pregunté, ¿y a qué te dedicas? Soy fotógrafo profesional. Y cuando hablabas de fotografía, hablabas pero con una pasión impresionante. Decía, wow, qué increíble, porque tú no me hablabas de una foto de un paisaje. Tú me hablabas de cuando tomas una foto a una flor y tú puedes verla, de cómo puedes percibir más de más cerca y eso es lo más maravilloso. Y dije, wow, qué increíble. O sea, cómo te puede apasionar algo que haces y con qué amor también lo explicas de lo que realmente te apasiona. Platícanos un poco de eso. Bueno, de esa niña que vive en México, alrededor de tantos colores, de tanta belleza, que también fueron semillas. La experiencia de mi hijo, ese lado espiritual que podía rescatar algo, algo que iba más allá, que me conectaba mucho con lo divino. eh, Fotografiar es también un arte increíble. Entonces, yo hago dos fotografías, de la cual una me nombraron embajadora de la marca Sony en el Perú, que es la macrofotografía, que en esa época no se conocía mucho. Eso fue más o menos en el 2015. Y yo hacía eso ya estoy haciendo la fotografía ya hace prácticamente 30 años. Y como te explicaba, usas una cámara y un lente que te permite acercarte al objeto, o digamos, en este caso son texturas o flores, por ejemplo, tienes una flor y te acercas tanto que al final ya no identificas en realidad qué flor es. También, pero sabes, ahí entras en un macromundo. Y luego de muchos años, porque yo pintaba, y es pintura, y la fotografía en sí, así es un camino muy solitario. Claro. No hablas con nadie, estás pintando horas, 8 horas al día, estás fotografiando, no hablas con nadie. De vez en cuando, si tienes suerte, tienes una exposición, pero luego pasa otra vez 1 año, 2 años, y luego descubro la fotografía de retrato. Y ahí fue maravilloso porque venía la persona, la clienta o la modelo o la reina de belleza, venía el peinador, venía el maquillador, tenía las luces, éramos todo un equipo. Entonces, todo lo que yo había adquirido de conocimiento, porque soy asesora de imagen también, que hice años en Suiza, todo se unía. Mi ojo que había desarrollado, todo eso, y yo creo que eso fue increíblemente sanador. Fue una herramienta que me ayudaba a estar tan presente en el momento presente y que no necesariamente me conectaba con el dolor, sino simplemente ser, porque el arte es eso. Y sientes cosas tan maravillosas cuando creas y plasmas los colores o entras, estás mirando con el objetivo de la cámara, estás mirando ahí y es tan bonito que es como si estuvieras haciendo terapia en sanación. Eso. Y a mí sí, yo estoy convencida de que eso, eso me ayudó mucho a superar, o sea, era como canalizar mucho frustración, cólera, tristeza, lo canalizaba a través del arte. Yo creo que el arte, eh, lo que acabas de mencionar, es muy terapéutico, muy terapéutico. Y qué mejor tú aplicas de manera profesional, ¿no? O sea, que lógicamente esto, pero ¿cómo encontraste todo esa, de pronto el mundo de la fotografía, el tema de la pintura? ¿Cómo descubriste? Porque muchas veces hoy en día, por ejemplo, tengo algunos amigos o a veces llegan de pronto hijos a las terapias que nosotros hacemos, llegan adolescentes que dicen, yo quiero dedicarme a la pintura, pero mi papá dice, mi mamá dice que de la pintura yo no voy a vivir. ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo manejaste esa parte? Platícanos un poco. Eh, yo creo que es muy importante entender que no siempre crear y arte tiene que estar ligado a ganar dinero. Una cosa es la creatividad y muchas veces nos olvidamos que no todo es trabajar en eso
para ganar dinero, sino que puede ser un hobby, puede ser un pasatiempo, porque yo también trabajaba como asesora de imagen en Suiza, yo era independiente y viajaba en toda Suiza y tenía un trabajo en la empresa Tupperware, donde había varias concesiones y en todas las ciudades de Suiza yo iba con mi camioneta, con mi ropa, con mi maquillaje, pero aparte hacía fotografía los fines de semana. Y eso es muy importante, que no todo es dinero, sino la creatividad es una necesidad visceral de poder plasmar algo que está dentro y dejar que fluya. A mí muchas veces pinto y estoy asombrada y digo, eso no fui yo, no sé de dónde salió eso, porque no soy una pintora figurativa, soy abstracta. Entonces tengo que confiar mucho, que no sé qué es lo que voy a hacer, hago mis diferentes aplicaciones en las telas. Por cierto, hago pinturas de 3 metros por 3 metros, Wow. muy, muy grande. Tengo una pintura que está en la residencia en la Embajada Suiza y otro está en el Colegio Pestalozzi y acabo de donar uno que es de 2 metros por 2 metros, pues son puras aves, pero eso se va dando. Entonces entro en una especie de conversación con el cuadro y me siento y pongo a mirar dónde tengo que poner sombras y luces y poco a poquito va a ser resurgiendo. Es que yo creo que mi arte me dejo guiar más de plasmar una idea mía. Y eso es muy, muy bonito porque no me preocupo, ay, ¿qué voy a hacer? Sino que confío en el proceso. Voy aplicando, tengo mis técnicas y luego lo pongo, primero es al horizontal y luego lo pongo en el muro y voy a conversando. Y me alejo y me acerco y me alejo. O sea, esta conversación es fantástico. O sea, la parte de la pintura y esto, por ejemplo, no es como que ya tienes una idea de lo que vas a hacer y Es tienes que empezar a pintar. peor, cuando demasiado bloqueo mentalmente que quiero hacer algo, no, tengo que soltar completamente. Soltar completamente. Es más, después de 4 cuadros, ya no puedo más. Tengo que hacer otra cosa. Y esa es parte de mi personalidad. Entonces, cuando ya no hago pintura, hago fotografía. Cuando no hago fotografía, escribo. Estoy en ese canje de movimientos constantes porque hay muchos personajes en mí que la escritora, la pintora, la fotógrafo, la asesora, la oradora, porque eso lo tenemos todos. Tenemos 1000 caras adentro. Entonces le estoy dando una oportunidad también a mis ancestros, a todos, a expresarse a través de mí, porque somos en realidad el resultado de millones de años de ancestros que vienen atrás de nuestro y debemos agradecer y honrar todo lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos y todos atrás de nosotros, que en realidad, y honrarlo aprendiendo y siguiendo aprovechando el talento, ¿no? ¿Qué un mensaje que diste aquí para las personas perfeccionistas? Yo imaginé, yo imaginé que as- pintar un cuadro era planificar y tener ya algo claro de lo que se va a hacer y armar algo. Pero ahora me dices, no, o sea, dejo fluir. En mi caso, Claro, o sea, pues lógicamente, porque mi hijo ha heredado el talento de mi bisabuelo, que viene de ahí. Él sí, por ejemplo, él es artista gráfico y él sí le dan, oye, tenemos que hacer un marketing, queremos desarrollar esta marca. Entonces mi hijo empieza, el rojo, rosa, viento, ¿no? Entonces es otra estructura. Cada uno es diferente. Pero a lo que voy, que escuché de ti cuando dices el perfeccionista, yo tengo un lema muy, muy grande que dice, hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor que perfecto. Porque a veces ponemos la barra tan alta, Alejandro, tan alta, que no hacemos porque tiene que ser perfecto. sí, Y no nos permitimos cometer errores, cuando esos errores son nuestros mejores maestros. así es. Y vamos creciendo y vamos adquiriendo un conocimiento porque nos hemos equivocado. Obviamente, si hacemos 3 veces el mismo error, bueno, tampoco no es, ¿no? Pero hecho es mejor que perfecto es uno de mis lemas. Y a veces que hay que simplemente hacerlo y no juzgarse demasiado cuando hacemos las cosas. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco doné un cuadro en el Colegio Pestalozzi, en la biblioteca, un cuadro maravilloso. Y así también los pájaros y las aves que salen, pues no son perfectas.
Y entra un niñito de 12 años habrá sido y enseña con el dedo ese pico ese pico de esa ave no está bien. Que ya tan inculcado tenemos, ¿no? Que a los niños de exigirles tanta perfección, que un niño de 12 años ya venga a hacer un comentario así me pareció muy interesante y qué pena. Y eso viene, creo yo, la gran mayoría de los casos de nuestra madre. Porque las mamás son muy perfeccionistas, siempre van a querer que todo salga bien. La mayoría de los casos, em, Pero yo creo los padres también, claro. yo creo que las Pero exigencias hoy en día, sociales. hoy en día los padres son muy ausentes. Entonces, mayormente hoy en día, por ejemplo, pues trabajo muchas terapias y a veces el papá muy poco está en la casa, pero mayormente los hijos están con la mamá. Entonces, el tema de buscar la perfección creo que hemos traído la gran mayoría de las personas, pero en nuestra vida adulta nos empieza a dar con palo porque pues no podemos grabar videos, no podemos hablar en público, no podemos iniciar un emprendimiento porque siempre estamos buscando la perfección, que todo tiene que salir Y bien. las críticas que hemos recibido cuando un niño, yo quiero ser bombero, y tú le dices, "Ay, que no". O sea, les arrebatamos las metas, los propósitos, los sueños, que son muy importantes porque es la base de la felicidad. Una persona que no tiene propósito, que no tiene metas, no puede ser feliz. Y segundo, hablemos de las redes sociales, qué perfección, siempre estamos las imágenes que estamos proyectando. Y peor aún cuando tú dices los padres están ausentes. Justamente estoy leyendo un libro del doctor Gabor Maté, que escribió también otros libros muy importantes que habla de ese tema. Por eso es el bullying, porque ya no son los padres que están al mando, sino niños de la misma edad, con cerebros que no son maduros, que es el líder que va a bullear a otro y ellos, entre ellos, sí se entienden y llegan a la casa, no, no, déjame en paz, necesito espacio y no quiero saber nada de ti. Los padres han abandonado a sus hijos y los han abandonado a otros niños que, como te digo, no tienen un cerebro muy desarrollado y ese es el nivel que se mueven hoy día los niños. Exacto. Cerebro con cerebro inmaduro y no tienen puntos de referencias que son constructivos. Así es. Y justo quería preguntarte sobre ese tema y ¿cuál es tu propósito, Yolanda? Bueno, ahora que tengo escrito mi libro, tengo varias metas o varios sueños. Uno, obviamente, quisiera que mi libro llegue a un máximo de personas y pueda llegar a los corazones de muchas personas. Vender un libro es algo muy complicado, yo creo que tú lo sabes muy bien. De por sí escribir un libro no es fácil, ya lo escribí, pero ahora viene la parte de la venta. Y obviamente también queremos vender nuestro libro y recuperar nuestra inversión, y eso es todo un mundo. Así que yo, me metí en una especie de... Finalmente estoy creando una masterclass para poder comprarla por digital, ya está prácticamente lista para poder venderla en internet y que las personas desde la comodidad de su casa puedan tener un curso de cómo transitar el duelo de una manera saludable, ¿no? Eso es un proceso. Sí, ahora es todo lo que tiene que ver con... Y luego, obviamente, mis pinturas. Voy a expandir ahora, hace poco es que abrí una galería de arte, pero estoy viendo más allá, o sea, quiero que mi arte pueda encontrar un sitio donde realmente encuentre un punto de venta y mis fotografías también, seguir proporcionando sesiones de fotografía de moda, de retrato, de fashion, de editoriales, etcétera. Y creo que sí, siempre me he visualizado como este último sábado que estuvimos en el segundo congreso de autores con propósito. Yo sí creo que voy hacia esa dirección. Ponencias como oradora, charla. He decidido de buscar todas las asociaciones aquí en el Perú, sobre todo en Lima, donde apoyan a las personas que están en duelo, clínicas, parroquias, asociaciones. Estamos haciendo todo un listado. Voy a enviar una carta a todos con mi libro
y proponerles que tengo este conocimiento, esta experiencia para poder traer a las personas consuelo. Así que mi propósito es ser útil, útil para mí. Si yo ya tengo un talento que Dios me ha dado, le tengo que sacar el jugo, esa es una responsabilidad que tengo. Y el último, más importante, es ser feliz. Y el segundo título de mi libro es "Y darse el permiso para ser feliz nuevamente", porque muchas personas que, como tú mencionabas, caen en un duelo, se cierran en ese dolor diciendo, no, no lo puedo soltar porque si lo suelto, y quiere decir que yo estoy abandonando ya lo último que me queda de mi ser querido. El ser querido ya no está. El ser querido quiere que seamos felices. Entonces el título es, "Hijo mío, ¿qué será de mí cuando ya no estés?". ¿Cómo aceptar lo inaceptable? Y al final darse permiso de ser feliz nuevamente, que es muy importante, porque la vida es corta y estamos aquí para ser feliz, no para ser infelices. Totalmente. Y sabes, conecto mucho con lo que acabas de decir porque yo también hace poco perdí un familiar muy cercano. Eh, Nadie creemos, o sea, nadie imagina que alguien se te va a ir de la noche a la mañana. Entonces, cuando menciona justamente esta parte de los duelos, de que tenemos que aprender a aprovechar el tiempo, a disfrutar los momentos, yo creo que la vida mismo me ha estado dando señales y creo que es siempre para algo bueno, ¿no? De qué podemos nosotros agarrar de eso y seguir mejorando como personas. Y de veras, o sea, yo estoy seguro que va a ser un éxito total tus programas porque eres una mujer de inspiración. Has vivido situaciones que muy pocas personas han sufrido de pronto, o de pronto hay mucha gente que lo está haciendo y no lo estoy viendo, lógicamente. Pero, ¿sabes? Tu historia va a impactar en el mundo, estoy más que seguro, más aún con tu libro. Eh, pero a veces el mercado es bien interesante. Mira, hace poco, bueno, hace años atrás, yo quise entrar a los colegios, ayudarles emocionalmente a adolescentes, empezar a entregar contenidos de valor y no te permite. Te cierran las puertas. He intentado muchas veces, me han saboteado mis eventos, me han cancelado mis eventos muchas veces. Y a veces lidiar con ellos es complicadísimo y en algún momento yo también dije, pues bueno, no se dejan ayudar. Pero desde mi trinchera traté siempre de decir, a ver, si no es por aquí, es por este lado. Y creo yo, si por ese lado no se da, ten la seguridad que por tu impacto, por tu marca, por todo lo que vas a hacer, vas a poder ayudar a muchas personas que están pasando esta situación. Y hay gente que ha perdido un ser querido y están en duelo no un año. Literal, están arrastrando el resto de su vida. Pero si tú le sacas esa máscara a esas personas, estoy seguro que van a empezar a reencontrarse con ellos mismos y sacar ese potencial. Yo le llamo esa leona, ese león que está dormido durante muchos años y empezar ahora a mostrar lo que realmente es, a sacar su máxima versión. Y creo yo que por ahí vas a empezar a ayudar a muchas personas. Yolanda, te agradezco definitivamente que nos hayas acompañado en este podcast. Fue muy profundo. Gracias por abrirte, gracias por compartir esta experiencia. Eh, Estaba muy, muy poderoso, muy profundo. Y como te dije, pues así una de las entrevistas muy profundas que hemos tenido. ¿Qué mensaje le podrías dar de pronto a toda nuestra comunidad, a todas las personas que nos están viendo, de los que van a ver este podcast? Eh, desde tu, todo lo que viviste, de todo lo que te ha mostrado la vida y te dio, te puso de rodillas, te hizo arrastrar, pero dijiste aquí estoy para seguir mostrando, ayudando. ¿Cuál sería el mensaje que le podrías dar a toda nuestra comunidad? Yo creo que el agradecer y la gratitud, yo creo que va por delante. Aprendamos a ser agradecidos, seamos gentiles, como dicen en inglés, be kind, ¿no? Ser gentiles los unos con los otros. Tratar de ser lo más honestos posible, que no hagamos a nosotros lo que no quisieran que nos hagan a nosotros, pero
siempre Dios por delante y vivir el momento presente. Es ahí donde está toda la riqueza. Ser agradecido por lo que fue ayer, lo que es hoy y lo que será mañana. Y tener fe y confianza que por algo pasan las cosas y que no hay mal que por bien no venga. Totalmente. ¿Cómo te puede ubicar en las redes sociales? ¿Qué entrenamientos, eventos se vienen cercanos, la plática? Yo me encuentro en Instagram, Facebook, bajo Yolanda Fae. En Instagram es Yolanda Fae Photography. Estoy en TikTok también. Ahora tengo mi canal de YouTube, que estoy muy contenta. Seguramente, si me permites, colgaré. Claro, es que ahí también tiene que estar El próximo gran evento importante va a ser la publicación de mi masterclass, ¿no? Donde las personas en el mundo entero se van a poder a beneficiar, porque seguramente habrá subtítulos en todos los idiomas. Y por cierto, yo creo que lo que tú decías, que hay dificultad, que te cierran las puertas. Yo todos los días le rezo a mi Jesús, porque yo lo adoro a mi Jesús. Le digo, mira, yo estoy a tu disposición, llévame ahí donde tú me necesitas. Y si me cierran la puerta, digo, bueno, no me habrán necesitado ahí, pero quizás de 20 asociaciones donde les propongo una charla, no para yo ir a trabajar, donde les propongo una charla, porque siempre buscan algo para poder traer un poco de esperanza, aunque sea una o dos corazones que abres, yo creo que ya podemos considerar. Así es, totalmente, totalmente. Te agradezco mucho por habernos nuevamente acompañado en este podcast de Conectando Mentes Brillantes. Las personas que quieren adquirir su libro también, aquí está uno de esos recientes libros, que es Hijo mío, ¿qué será de mí cuando ya no estés? Qué poderoso es este título. Lo pueden, Lo ya pueden adquirir en directamente contigo o dónde en Crisol ya se está encuentra. Crisol, Crisol. ¿ok? Pronto va a estar también en Iberia, creo que hay y bueno, lo pueden pedir por las redes, me lo miden, yo se los envío, incluido el delivery. Y hay otras varias librerías que hay, pero se pueden conectar conmigo en mis redes, en Facebook, en cualquier, y yo encantada me ponen su dirección y yo encantada les hago llegar el. Claro que sí, así que este es uno de mis libros. Y yo le he traído de regalo y lo reciben así. Ay, qué hermoso. Aquí Y ahí para poder separado. mi oración preferida, si me permites, ¿no? Adelante, por favor. Que para mí lo dice todo. Es: Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia, saber discernir. Gracias, Yolanda. Esto ha sido su programa Conectando Mentes Brillantes y este programa llega gracias al Centro de Formación para Conferencistas. Si tú quieres formarte como conferencista, influencer o certificarte como terapeuta emocional práctico, ahí está Centro de Formación para Conferencistas para que puedas seguir escalando y compartir tu conocimiento, tu experiencia, ayudar a miles y millones de personas en el mundo. Nos vemos hasta nuestro siguiente podcast de Conectando Mentes Brillantes. Bendiciones.